Eh, Buenas noches, hermanos. Quiero darles la bienvenida a este estudio de varones. Esta noche no estará con nosotros el pastor Héctor. Y es para mí un gusto compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. Como siempre, hermanos, antes de comenzar, quiero pedir que oremos y que pongamos en manos del Señor este tiempo, que sea Él quien dirija de manera providencial el mensaje, que nos dé la sabiduría y que también prepare nuestros corazones para comprender su palabra. Les pido entonces, hermanos, que oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente en compañía, Señor, como varones líderes de nuestro hogar, en este estudio que tú providencialmente has pues instaurado, Señor, que tú mantienes. Te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a todos los que estamos aquí presentes, a los que están por conectarse, a los hermanos que vienen manejando. Cuídalo, Señor, y a cada uno de nosotros. Principalmente te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a poder entender, que tú nos des la sabiduría y que prepares nuestro corazón para transformar nuestras vidas, Señor, a una vida, Señor, que a ti te agrade, una vida, Señor Dios, que tú quieras, Señor, que nosotros tengamos. A veces somos negligentes, somos necios. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra a cambiar. Te ruego por mis hermanos para que ellos, Señor, con base en el conocimiento que tienen de ti, también, Señor, puedan utilizar esta palabra para cambiar sus vidas, porque eso es lo que requerimos, Señor, hasta poder verte, Señor, un día. Gracias, pues te damos, todo lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el tema que veremos hoy, el tema que vamos a ver es cómo ser un líder que toma la iniciativa y actúa frente a las dificultades. Cómo ser un líder que toma la iniciativa y actúa para enfrentar las dificultades. Y continuaremos con la narración donde nos quedamos de Hechos 27. Quiero recordarles que estamos viendo el libro llamado A Liderar, que son 26 lecciones de liderazgo de la vida del apóstol Pablo y que escribió el pastor John MacArthur. Como dijimos la sesión pasada, este es un libro que busca enseñar y resolver con aspectos prácticos, con fórmulas fáciles y programas sencillos nuestra necesidad que tenemos como varones de liderar. Pero esta necesidad, hermanos, no será satisfecha en estas 26 lecciones con técnicas o modelos del estilo de ejecutivos de las grandes corporaciones, sino que nuestra necesidad de liderar será solventada con el verdadero liderazgo espiritual, el que tiene que ver con nuestro carácter, con modelar nuestro carácter. MacArthur utilizó para estas 26 lecciones la vida del apóstol Pablo como ejemplo, porque lo que aprenderemos de él no son estilos, ni técnicas, ni metodologías, sino que aprenderemos a través de su ejemplo a modelar nuestro carácter, que es lo que Jesucristo enseñó. El verdadero líder es un ejemplo a seguir y el mejor ejemplo a seguir es Cristo. Y esto lo sabía el apóstol Pablo, por eso MacArthur utilizó su vida como ejemplo. De manera que cada una de estas 26 lecciones son esenciales para tener un verdadero éxito en el ámbito espiritual y secular también, porque nos ayudarán a transformar nuestro carácter, que debe ser el carácter, como dijimos, de una persona que tiene como modelo a Jesucristo. Nos encontramos en la primera parte del libro que se llama Liderazgo en Acción. Y en esta primera parte vamos estudiando el viaje del apóstol Pablo hacia Roma mientras es prisionero. Y como mencionamos, ya se encuentra desde el capítulo anterior en el capítulo 27 del libro de Hechos. La sesión pasada vimos el primer principio, que fue el líder es confiable. Eso fue lo que vimos la vez pasada. El líder es confiable. Hoy vamos a continuar viendo al apóstol mientras las cosas se van complicando, se van poniendo difíciles. A través de esta parte de su vida aprenderemos nosotros, hermanos, a tomar la iniciativa. Ese es el segundo principio del liderazgo, tomar la iniciativa. El líder toma la iniciativa.
Se recomienda mientras vayamos estudiando este segundo principio que nos apoyemos en un mapa de la región del Mediterráneo. Si lo tienen, hermanos, pueden buscarlo. Y si tienen el libro en la página 16, lo pueden revisar. Esto nos puede dar una mejor perspectiva de la región, del viaje y de la ruta que tomaron estos personajes en este último viaje del apóstol hacia Roma. Por otro lado, si quieren profundizar más en este estudio de este capítulo, es de mucha ayuda un escrito de un personaje, James Smith, que se llama El viaje y naufragio de San Pablo. Smith fue un experimentado deportista náutico que hizo esta misma ruta de la narración de Lucas y que proporciona mayor información sobre lo que pudieron haber pasado el apóstol y todos sus acompañantes durante este recorrido. Entonces, hermanos, entrando ya en materia, para este segundo principio de liderazgo tenemos que ir al libro de Hechos. Vayamos al libro de Hechos 27. Vamos a estar leyendo los versículos del 4 al 10. Hechos 27 del 4 al 10. Y como dijimos, hoy aprenderemos cómo ser un líder que toma la iniciativa y actúa para enfrentar las dificultades. Cómo ser un líder que toma la iniciativa y actúa para enfrentar las dificultades. Y las dificultades, hermano, dificultades. ¿Quién no ha pasado por dificultades? De hecho, algunas dificultades no vienen solas, sino que llegan acompañadas de más dificultades. De ahí el famoso refrán mexicano, no siento lo duro, sino lo tupido, que significa que cuando enfrentamos problemas, a veces todavía no los podemos resolver cuando se nos presentan más dificultades. Es decir, que las dificultades vienen formaditas, una detrás de la otra, y es en medio de todo este mar de complicaciones que mostramos en realidad quiénes somos, qué decimos, cómo actuamos y cómo las resolvemos va a ser la diferencia. Es en los problemas donde se ven los verdaderos líderes y de qué están hechos, como decimos coloquialmente. Porque los problemas nos pueden llegar a apabullar y a dejarnos literalmente en la lona, sin saber qué hacer, y nos llevan a estar deprimidos o asustados o enojados o a sentir tantas cosas que nos impiden, hermanos, actuar. Y como veremos, los hijos de Dios hemos sido dotados con un poder sobrenatural que debemos tener siempre presente para poder actuar, para tomar la iniciativa. Debemos reconocer quiénes somos ante las adversidades y tener la certeza de que pase lo que pase, el Señor nos dotó de su poder y que nos lleva a cada una de esas dificultades para mostrar que Él nos preparó para resolverlas todas, para que tengamos, hermanos, éxito. En el pasaje Pablo viajó entonces con mucha dificultad hacia Roma, pero al darse cuenta del peligro, amonestó sobre los perjuicios que tendrían. Con su ejemplo, hermanos, aprenderemos cómo ser un líder que tome la iniciativa y actúe para enfrentar dificultades. Y esto lo vamos a ver a partir de 3 puntos, que son los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy. En un punto número 1, el líder navegando con dificultad. El líder navegando con dificultad, lo vamos a ver en los versículos 4 al 8. El segundo punto es Jesucristo prepara al líder para la dificultad. Jesucristo prepara al líder para la dificultad, versículo 9. Y finalmente el punto 3 es el líder toma la iniciativa y actúa en la dificultad. El líder toma la iniciativa y actúa con dificultad. Eso lo vamos a revisar en el último versículo, en el 27:10. Entonces, hermanos, si me acompañan, abran sus Biblias, Hechos 27, y leamos de los versículos 4 al 10. Bien, dice así la palabra de Dios: y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles:
Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hasta aquí el texto. Entonces, lo primero que un líder debe saber para tomar la iniciativa y actuar es que algunas veces le tocará navegar con dificultad. Eso es lo que tiene que saber, que algunas veces le va a tocar problemas, navegar con dificultad. Y uno de los aspectos que caracteriza estos 4 versículos en este punto, hermanos, es que en ellos podemos ver una constante en común, y es la dificultad con la que navegaron Pablo, Lucas, Aristarco, con Julio el centurión, junto con todos los soldados y la tripulación, desde que se hicieron a la vela en Sidón y hasta que llegaron aquí a buenos puertos. Leemos que el capitán del barco zarpó con dirección hacia el oeste, hacia Roma, navegó con rumbo noreste, pero Lucas nos dice que los vientos eran contrarios a la dirección a la que iban, es decir, que los vientos venían de la misma dirección a la que se dirigían, lo cual requería, además del doble de esfuerzo para dirigir la embarcación, más tiempo de lo habitual, pues tenían que ir protegiéndose de que el viento no los empujara hacia las costas y hacia las rocas. Lucas nos dice que navegaron por muchos días despacio y a duras penas. Fueron bordeando la costa, pues el viento les impedía navegar con dificultad y llegaron con mucha dificultad hasta buenos puertos. Es decir, que esta travesía que debía haberles tomado tan solo unas semanas, les llevó más del triple del tiempo en llegar, lo cual nos deja ver lo complicado, difícil y peligroso que fue haber llegado a buenos puertos, que como dice MacArthur, de buenos puertos no tenía más que el nombre, ya que solo se trataba de un pequeño puerto que tenía una bahía abierta, protegida solo por 2 islas, no muy grandes, y que no podían permanecer ahí por mucho tiempo. Es importante, hermanos, recordar que en ese tiempo los barcos dependían de las velas para moverse y solo acudían a los remos cuando se hacía necesario. Estos transitaban por el mar Mediterráneo navegando tan cerca de las costas como les fuera posible, y las islas de Creta y Chipre eran centros famosos de embarque, por lo que las rutas de tráfico marítimo eran a lo largo de estas costas, de estas islas. Y mientras se acercaba el invierno, el mal clima iba complicando la navegación. De hecho, no era recomendable navegar después del 15 de septiembre, básicamente porque el tiempo se ponía muy nublado y esas nubes les impedían a los marineros poder ver las estrellas, las cuales los guiaban para poder ubicarse durante la navegación. Desde el 11 de noviembre y hasta el 10 de marzo, todas las naves permanecían en los puertos. Los rabinos, por ejemplo, les advertían a los judíos que solo viajaran por mar entre las fiestas de la Pascua y las fiestas del Tabernáculo. Esta última festividad la festejan 5 días después del ayuno, es decir, entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Pasada esta fiesta, el tráfico costero comenzaba nuevamente en la primera semana de febrero. Es por eso que Julio el centurión, y como veremos más adelante, todos los líderes de la embarcación buscaban llegar a Italia antes de que llegara el tiempo del invierno para no quedar detenidos en algún puerto por 4 meses. Como les comenté, será conveniente aquí mirar el mapa de la ruta en el libro de la imagen, en la página 16, o un mapa del Mediterráneo para ubicarse. Dice el versículo 4. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Recordemos que ellos estaban en Sidón, de donde partieron, se dirigían hacia Roma, hacia el oeste, con un buen tiempo pudieron haber tomado la ruta hacia el puerto de Patara, teniendo a Chipre a la derecha de la embarcación. Pero al tener vientos contrarios, es decir, vientos que venían del oeste, tuvieron que navegar hacia el este de Chipre, intentando evitar los fuertes vientos. De este modo, la propia isla los cubría de los vientos que venían desde el occidente. Esto es navegar debajo. En este caso, navegar con los vientos debajo de la isla. Esto es lo que hicieron cuando Lucas dice que navegaron a Sotavento de Chipre. En otras palabras, el barco utilizó la isla de Chipre para protegerse del viento. Así Chipre quedó a la izquierda entre el barco y el viento. Hace apenas 2 años Pablo y Lucas habían navegado por estos mismos mares, solo que con buen tiempo habían tomado un rumbo diferente que este que estaban cruzando ahora.
Después de su tercer viaje misionero, cuando Pablo zarpó rumbo a Jerusalén, Lucas señala que los barcos que hacían el viaje de regreso desde Asia Menor hacia Siria cruzaban directamente el mar de Patara a Tiro, pasando al oeste de Chipre. Podemos ver un ejemplo si vamos a Hechos, ahí un poquito atrás, Hechos 21, y leemos del versículo 1 al 3. Hechos 21, versículo 1 al 3, dice así. Después de separarnos de ellos, se refiere a los ancianos de Éfeso, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avisar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar ahí. Bien. Cuando realizaban este viaje, los vientos occidentales favorecían su navegación. Pero volviendo a nuestro texto, dice el versículo 5, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, otra vez en el 27:5, arribamos a Mira, ciudad de Licia. El texto, hermanos, no dice si la nave hizo paradas adicionales en puertos a lo largo de la costa de Siria y Cilicia, solo que fueron costeando, protegiéndose con la isla de la corriente de los vientos. Algunos estudiosos suponen que los vientos hicieron que el progreso de la nave fuera muy lento por un lapso de unas 2 semanas aproximadamente. Con un tiempo favorable, ese recorrido habría podido hacerse en 4 o 5 días, pero después de ese largo tiempo, finalmente la nave llegó al puerto de Mira. Cuando Lucas dice arribamos, literalmente significa que se bajaron del barco en Mira. A unos kilómetros estaba la ciudad de Licias. Esta ciudad era de solo 3 kilómetros de ancho, la cual era una ciudad en la que se comercializaban cereales. Por eso su bahía era un puerto muy activo y se ocupaban principalmente para los navíos que provenían de Egipto. En el siglo primero, hermanos, Roma dependía de Egipto para su provisión de grano. Por esta razón, el gobierno romano estableció una ruta marítima que transportaba el grano desde el puerto de egipcio de Alejandría hasta el puerto de Putuoli al sur de Italia. Esa era la ruta que tomaban. Los barcos que ofrecían este tipo de comercio estaban organizados como un tipo de servicio para el Estado. Trabajaban para el Estado, para Roma, y los propietarios de estos barcos recibían recompensas especiales del Estado romano, por cuanto eran, por decirlo de alguna manera, sus agentes y concesionarios. Volviendo a la narración, en el versículo 6 dice, y hallando allí el centurión una nave Alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Seguramente haciendo uso de su autoridad militar, Julio hizo los arreglos para que sus soldados y los prisioneros se embarcaran en una nave alejandrina, la cual transportaba, como ya dijimos, carga de grano a Egipto, con destino a Puteoli. Así que todos dejaron la nave adramitena y abordaron esta nueva nave alejandrina. Todo esto se confirmará más adelante en el transcurso del relato, hermanos, cuando veamos cómo tuvieron que echar por la borda la carga de trigo de la nave al mar en el versículo 38. Bien, entonces, este tipo de embarcaciones alejandrinas de grano llegaba a medir 60 metros de largo por 15 de ancho y 14 de profundidad. A algunos pasajeros se les brindaban pequeños camarotes, pero la mayoría tenía que permanecer sobre cubierta, donde hacían sus propios albergues. Y como dice el historiador Flavio Josefo, la gente viajaba aglomerada. Y Lucas dice, éramos todas las personas en la nave 276. Eso lo dice en el versículo 37. Es decir, que eran 276 personas que estaban aglomeradas en ese gran barco. Versículo 7 dice, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente al nido porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Chipre frente a Salmón. Cuando la inmensa nave, hermanos, comenzó el viaje hacia Roma, podemos darnos cuenta que la navegación fue lenta y difícil. Los vientos seguían siéndoles contrarios y a duras penas llegaron frente al nido. Y cuando Lucas señala frente al nido, está sugiriendo que quizá el barco pudo entrar a ese puerto debido al fuerte viento. Por eso, en lugar de continuar su ruta
hacia el oeste e ir a la derecha de Creta, tal como lo hubiera marcado un rumbo directo, los vientos los llevaron a tomar un rumbo hacia el sur para cubrirse con la isla de Creta de los fuertes vientos, pasando cerca de Salmón, ubicada en la esquina noreste de Creta. En el versículo 8 dice, y costeando la isla de Creta, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad del Asia. Cuando Lucas dice con dificultad, muy seguramente se quedó corto con su explicación y lo que debió haber pasado estos hombres durante ese recorrido haber sido tremendo, hermanos. Creta mide aproximadamente 250 kilómetros de largo, de manera que de Salmón a Buenos Puertos habría más o menos una distancia de 200 kilómetros. Por lo tanto, la explicación cuando dice Lucas con dificultad nos tiene que llevar a pensar, por ejemplo, en el viaje que haría el pastor Héctor Romo y Rocia de la Ciudad de México a Querétaro, no sé, imaginemos que sin llantas o con llantas ponchadas o una cosa por el estilo, y que llegaran y que dijeran, llegamos con dificultad. Por otro lado, el nombre de Buenos Puertos al que llegaron, más que un nombre exagerado, esto no era en realidad un puerto de idilio. Y aquí nos encontramos, hermanos, exactamente aquí nosotros también, navegando a duras penas de este texto, con vientos contrarios, con dificultad, tratando de no perdernos con todos estos tecnicismos y rutas que desconocemos, intentando ubicar con nuestro imaginario geográfico dónde se encuentra el mar Mediterráneo, dónde está Chipre, dónde está Creta y dónde se encuentra el puerto de Pátara. Pero si pensamos con detenimiento sobre esta narración, no podemos dejar de preguntarnos por qué Lucas, guiado por el Santo Espíritu de Dios, dedicó tanto espacio a este viaje y a la narración del naufragio, si Dios quiere, más adelante. Incluso, como lo dice MacArthur en el libro, es sorprendente cómo la Escritura dedica más palabras a detallar la jornada de Pablo de Cesarea a Roma que de la creación en el libro de Génesis. ¿Por qué Lucas dedicó tanto tiempo a la descripción del viaje y omitió muchos otros detalles que podríamos considerar más importantes a nuestro juicio, como por ejemplo el funcionamiento de la iglesia o los dones espirituales o las lenguas o inclusive su obra misionera? No lo sabemos, hermanos. Pero lo que sí es cierto es que debemos aceptar lo que Dios en su providencia nos ha transmitido. Y no podemos negar que este relato presenta a un apóstol pasando por una dificultad como la podría experimentar cualquier otro hijo de Dios. Y en la Biblia, hermanos, tenemos muchos ejemplos de personajes que navegaron alguna vez con dificultad. Es más, podemos hacernos la pregunta, en la Biblia, ¿quién no tuvo problemas o dificultades? Si vamos a leer acerca o si vamos nosotros a ver Hebreos 11, donde se encuentran los padres de la fe, encontramos a Moisés, quien literalmente navegó con dificultad cuando apenas tenía 3 meses de edad. Y como dice el texto casi al final, tiempo nos faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y la característica general es que todos ellos navegaron con dificultad en algún momento de su vida. Y es seguro afirmar que muchos de nosotros, hermanos, estamos viviendo dificultades y hemos ido navegando con vientos contrarios alguna vez. O es probable que algunos de nosotros pudiéramos estar navegando ahora mismo con problemas o estemos llegando a duras penas después de un largo trayecto de dificultades a buenos puertos. Alguna enfermedad, algún descalabro económico, pérdida de empleo, problemas en la familia, con amigos, problemas en el trabajo, dificultades en el ministerio, dificultades con los hermanos. Podemos estar pasando por alguna o alguna de estas. Inclusive puede ser que vayamos como Pablo de puerto pasando una dificultad de estas a la otra. O puede ser que nuestra esposa, algún hijo o familiar, hermano en la fe o persona a la que amamos esté pasando dificultades o enfermedades y que nosotros, junto con ellos, acompañándolos como Lucas o Aristarco, navegando en sus dificultades y problemas. Cuando esto pasa, hermanos, lo que nos
vamos a pensar es que sería mucho mejor que nosotros mismos pudiéramos pasar estas dificultades en vez de ellos, porque nos produce más dolor verlos a ellos sufriendo sin que podamos nosotros hacer nada más que acompañarlos en ese viaje. Estas dificultades nos pueden llevar a algunos esperarnos, a estar estresados, deprimidos, aletargados, e incluso, como el mismo profeta Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lo llevaron a desear morirse. Y vamos a ver esto, hermanos, si ustedes me acompañan al primer libro de Reyes, en el capítulo 19, leamos los versículos 1 al 4 y veamos este ejemplo del profeta Elías. Primera, primero de Reyes 19, del 1 al 4, dice así. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Estas palabras del ángel, hermano, nos sirve bien de pretexto para pasar al punto 2. Levantémonos entonces y vayamos ahora a ver el punto 2. El punto 2 es el líder toma la iniciativa y actúa enfrentando la dificultad porque Jesucristo lo ha dotado para enfrentarla. Es nuestro punto 2. Jesucristo prepara al líder para la dificultad. Lo encontramos en el versículo 9. Dice así el versículo 9 de Hechos 27, si regresamos ahí. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. El mal tiempo los había mantenido, como vemos, varados en buenos puertos. Ellos tenían vientos contrarios, esperaban que el viento cambiara y los favoreciera. Y mientras el tiempo pasaba, todos los que estaban a bordo de la nave sabían que un día más en ese puerto significaba menos tiempo favorable para continuar navegando. Y además, la fecha de la navegación en alta mar estaba terminando. Lucas hace el señalamiento de que la navegación estaba siendo ya peligrosa en el versículo 12. Lucas también señala que en buenos puertos era incómodo para invernar, de manera que las cosas se iban poniendo cada vez más complicadas con el paso del tiempo. Además, con esta información que dio Lucas, donde señala que había pasado el ayuno, podemos saber que la fecha probable y la estación del año en la que se encontraban. Como ya dijimos, la estación peligrosa para la navegación en alta mar comenzaba alrededor del 14 de septiembre y duraba hasta el 11 de noviembre. Después de esta última fecha terminaba toda la navegación en alta mar hasta pasado el invierno. Al señalar entonces Lucas que había ya quedado atrás el ayuno, algunos comentaristas sugieren que este viaje se realizó en el año 59 después de Cristo y ese año el ayuno tuvo lugar mientras esperaban en buenos puertos, de modo que debieron haber partido de buenos puertos probablemente entre el 5 de octubre. El 5 de octubre. En esa fecha ya habían entrado de lleno la estación peligrosa y los navegantes sabían que no podían completar el viaje a Italia antes de comenzar el invierno, por lo que todos acordaron que ya no sería posible llegar a Italia antes del invierno y lo que buscaban era entonces encontrar un buen lugar para invernar. Pero tanto el capitán del barco como el centurión y el dueño de la embarcación, y quizá todos a bordo, estaban ansiosos por llegar a Roma, y pasar el invierno en aquella isla significaría un retraso de 4 meses. Y no estaban dispuestos a pagar salarios a la tripulación y comprar suministros durante ese tiempo, tener que vigilar a todos esos presos durante los 4 meses. Por eso los líderes al mando de la embarcación buscaban
un milagro para que los vientos los favorecieran para salir navegando de buenos puertos hacia un puerto en la isla de Creta donde pudieran invernar. Seguramente era el centurión romano el principal hombre al mando del barco. Luego venía el piloto, el capitán, el dueño del navío, los soldados y muy hasta el final, muy atrás, el apóstol Pablo. Pero dice el texto que en medio de esta incertidumbre, Pablo les amonestaba. Pablo les amonestaba. ¿Pero cómo? Pablo los amonestaba. Piensen un poco en esto, hermanos. Un prisionero amonestando al capitán del barco, al dueño de la embarcación y a un centurión romano, les decía que no zarparan. ¿Quién era Pablo para amonestarlos, hermanos? ¿O qué autoridad tenía Pablo en la embarcación? Además, por el tiempo en el que está conjugado este verbo, amonestar, advertir o exhortar, que señala aquí Lucas, nos hace inferir que en repetidas ocasiones y a diferentes personas se les señaló que no se abandonara el puerto a la navegación. Por ejemplo, a los corintios, Pablo les había dicho en su segunda carta, en el 11:25, que 3 veces había padecido naufragios y que una noche y un día había estado como náufrago en alta mar. Pero no sabemos si esto lo comentó allí con el capitán del barco o con el centurión. Además, piensen en esto, no era una garantía decirles que había estado ya en naufragios. Unos podían decir que era un experimentado naufragando, pero otros que era un inexperto navegando. Y esto podría hacer que desconfiaran en él. Pero lo cierto es que muchas veces había recorrido Pablo esta misma ruta. Sabemos por las escrituras que Pablo era un viajero experimentado. Antes de este viaje ya había recorrido más de 6.000 kilómetros. Había recorrido desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico y todo lo había llenado del Evangelio de Cristo. Había ya realizado sus 3 viajes misioneros. Entonces, hermanos, volviendo a la pregunta, ¿quién era Pablo para estar entonces amonestando ahí? Pues Pablo, hermanos, no era nada más que el apóstol de Cristo, el siervo de Dios que llevaría el mensaje de salvación al mundo entero, el que Dios había elegido para que compareciera ante el César y el que le había concedido Dios todos los navegantes junto con él para que no muriesen. Pablo era el apóstol de Cristo, el que estaba el que estaba tratando esta dificultad en este barco, como muchas otras dificultades de las que había pasado, de las que había resuelto conforme a su propia vocación y a su propio carácter. Pablo era el embajador de Dios, el enviado para completar su plan soberano y que se cumpliera el propósito de serle testigo hasta lo último de la tierra, cuando Pablo llegara a Roma. Estas eran, hermanos, algunas de sus credenciales de Pablo. Dios lo había dotado ya del poder de hacer milagros. En Hechos 19:11 leemos, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Dios le había dado el poder sobrenatural sobre la enfermedad. En Hechos 14, del 8 al 9, leemos cómo Pablo sanó en la ciudad de Listra a un hombre cojo de nacimiento. También Dios lo había dotado con el don de la profecía y la predicación. Además, le había dado el poder de la enseñanza y de la exhortación. Y de igual manera, el Señor lo había preparado para administrar y dirigir. Pablo estaba preparado con este don de liderazgo con el que guiaba las iglesias en el ámbito espiritual, pero no solo en este aspecto. Aquí lo vemos en este episodio con un carácter dirigiendo, tomando decisiones en su vida cotidiana. Un día cualquiera de octubre, presidiendo, estando frente, liderando, tratando de dirigir a este grupo de hombres que querían zarpar para no quedarse varados a pasar el invierno en aquel lugar. Pablo está haciendo uso del don que Dios le dio y que utilizó durante su ministerio. Obviamente que este episodio en Buenos Puertos no iba a ser, hermanos, de excepción. Estas eran sus credenciales. Este es el apóstol de Cristo, aquí dirigiendo, siendo un esclavo con dificultades para los hombres, pero para Dios su apóstol, preparado para afrontar cualquier problema que llegara, dotado por Dios para pasar por encima, hermanos, de cualquier tempestad.
Y hermanos, no es necesario ser un apóstol y contar con toda esta lista de dones para poder ser considerado como líderes que enfrentemos dificultades. Nosotros no somos el apóstol Pablo, somos hermanos, hijos de Dios, de un Dios vivo, y el Señor nos ha dado una nueva vida. Debemos recordar que tenemos su Santo Espíritu morando dentro de nosotros. Y si su Espíritu en verdad mora en nosotros, entonces, hermanos, nos ha dotado de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, y también nos ha dado de su armadura la verdad, la coraza de justicia, el apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. No podemos negar que Dios nos haya preparado para pasar cualquier tempestad, por grande que ésta sea, hermanos. Y no podemos solo estar ahí lamiendo nuestras heridas, tirados, durmiendo, como le pasó a Elías, aletargados, sino levantémonos con el poder que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. De modo que no es en nuestra fuerza, queridos hermanos. Nuestro liderazgo debe ser bíblico y debe modelar el carácter de Cristo. No es basado en fórmulas del mundo, ni técnicas de mercado, ni metodologías de mercadotecnia o psicológicas que adopta el mundo secular, sino es un liderazgo bíblico que busca cambiar el centro de nuestro ser a través del ejemplo que dejó Cristo. Porque cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas o en el tiempo que nosotros creemos, seguro que nos irá mal. Veamos un ejemplo de un hombre que tuvo que aprender esto. Veamos en el libro de Hechos y leamos parte de la defensa que Esteban le dio al sumo sacerdote para ver este ejemplo con el mismo Moisés. Leamos, vayamos primero ya, hermanos, Hechos 7 y leamos de los versículos 20 al 37 para ver esta defensa de Esteban que hace ante el sumo sacerdote. Dice así Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en su palabra y obra. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y les ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ve, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó haciendo muchos prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, hermanos, como a mí, a él oiréis. Entonces, hermano, como vemos en este ejemplo, era cierto lo que Moisés pensaba.
que Dios daría libertad a su pueblo por mano suya, pero no era con su conocimiento y estudios del mundo secular egipcio, sino que iba a ser preparado y dotado del liderazgo que Dios da a sus siervos para que cumplan su plan y sus propósitos. Hasta aquí, hermanos, el segundo punto, cómo Jesucristo prepara al líder para la dificultad. Ahora vayamos a nuestro último punto. El líder toma la iniciativa y actúa en la dificultad. El líder toma la iniciativa y actúa en la dificultad. Lo vamos a encontrar en el último versículo, en el 10. Dice así, diciéndoles, varones, diciéndoles obviamente Pablo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo les dio su consejo a las autoridades. Tomó la iniciativa y actuó viendo la dificultad en la que estaban. Lo que Pablo les aconsejó es que se quedaran en buenos puertos a esperar el invierno. Hace además una advertencia. Si se procedía en contra de este consejo, se ocasionarían daños al cargamento, a la nave y también a las personas. Tal vez se celebró algún tipo de consejo o junta de mando en el barco y ahí se encontraban las principales autoridades, obviamente el capitán, el dueño de la embarcación, el centurión y como vimos también estaba Pablo. De manera que al señalarles Pablo la pérdida del cargamento, la pérdida de la nave y de las personas, estaba dirigiendo su consejo a los hombres que tenían responsabilidad directa en cada uno de estos aspectos. El piloto al cargamento, el dueño a la nave y el centurión a las personas. Todos ellos serían los principales responsables de haber algún perjuicio. Pero como hemos señalado, nadie quería quedarse. Había ahí muchas cosas en juego, tiempo, dinero y una urgencia por llegar al destino que los cegaba y seguían buscando alternativas para seguir adelante en la navegación. Pero fue Pablo el único que los exhortaba a permanecer en aquel puerto hasta que el invierno esperaran y el mal clima pasara. Y aquí es donde encontramos el segundo principio del verdadero liderazgo. El líder toma la iniciativa. Vemos cómo Pablo habló, les hizo ver cuál era el peligro y señaló de manera clara las consecuencias de no acatar. Y como hemos venido viendo, él no tenía ningún rango dentro de la embarcación, no tenía derecho o autoridad en el barco, pero se dio cuenta de que había un problema y tomó la iniciativa de comunicarlo y trató de dar una solución clara a esta dificultad. Más adelante, hermanos, veremos cómo fue que tomaron la decisión de no pasar el invierno ahí, sino continuar camino de Buenos Puertos hacia Fenices. Lo veremos en el siguiente punto, si Dios quiere. Pero tomar la iniciativa para dar una opinión en la apariencia parece que no es gran cosa. Pero hermanos, es muy común, generalmente en el trabajo, que algo salga mal por no dar una opinión oportuna con respecto a alguna dificultad que se presenta. A veces no solo no nos adelantamos a decir lo que vemos que está mal, sino nos dejamos guiar por la mayoría y no tomamos la iniciativa para decir, comunicar o dar una decisión clara. Es más, muchas veces se ven errores o un problema y se dejan así. Hasta nos justificamos diciendo que nosotros no lo hicimos, nos hacemos de la vista gorda, volteamos para el otro lado, dejamos que los demás se hundan, aunque hayamos visto el problema o la dificultad. Y puede ser en cosas sencillas, hermanos. Por ejemplo, una falta de ortografía, un documento sin firma, un número, una impresión, una firma, una cuenta, cualquier cosa. En este caso fue una opinión como la del apóstol Pablo. Esa falta de iniciativa muestra que no tenemos que tenemos un carácter del mundo, no dotado con lo que Dios nos dio, no con su carácter. Dejar que algo más lo diga o alguien lo haga o alguien lo resuelva, o el miedo a opinar lo contrario cuando todos opinan una misma cosa, inclusive cuando nosotros vemos que la solución es mejor, o advertir del problema, nos hace ser, hermanos, líderes del mundo, porque pensamos que la verdad nos puede acarrear problemas y que son las mentiras las que nos salvan. En el hogar, por ejemplo, hermanos, los líderes
se levantan y toman la iniciativa. No andan dejando que sus esposas se paren la noche para ver qué ruido fue ese. Y le dicen, a ver, ve tú, ve a ver. No dejan que sea su esposa la que tome la iniciativa para resolver ese problema que lleva mucho tiempo ahí detenido, porque nosotros, los líderes de la casa, somos negligentes, sino que el líder del hogar es quien toma la iniciativa, cuanto los tiempos se ponen, hermanos, complicados y difíciles. El líder va adelante, hablando, dando una probable solución a la dificultad. Aquí vimos al apóstol hablando, pero bien puede ser echando manos a la obra, literalmente, como lo hizo Nehemías. Si hemos leído este hermoso libro, nos damos cuenta del ejemplo de este hombre que fue dotado por Dios para ejercer el liderazgo y que actuó en la dificultad y se trazó desde el inicio un plan para resolverlo. Acompáñenme, hermanos, al libro de Nehemías, y leamos el versículo 1 al 11 para ver este ejemplo. Nehemías 1 del 1 al 11. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal, afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dista Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os disiparé por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído y la oración de tu siervo a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo era copero del rey. Hermanos, nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Muchos de nosotros, como los líderes de nuestros hogares, también nos hemos alejado como el pueblo de Israel se alejó de cumplir la ley de Moisés. Nosotros nos hemos alejado y abandonado el liderazgo que tuvimos que haber hecho y lo hemos trasladado a alguien más, inclusive a nuestras esposas. Pero hermanos, si nos arrepentimos y oramos a nuestro Dios y le pedimos y le rogamos con humildad que nos dé la sabiduría y la fuerza para volver a tener el liderazgo o para mantener el liderazgo de nuestro hogar y de nuestra vida en general, como Él es fiel, nos volverá y nos dará la gracia, como se la dio a Nehemías, como se la dio a Moisés, como se la dio al apóstol Pablo, para tener éxito en lo que nosotros nos propongamos, sin importar qué tan complicada, difícil y peligrosa, hermanos, pueda ser la dificultad. Bien, hermanos, oremos. Amado Padre Celestial, gracias te doy por este tiempo que nos diste, Señor, para estudiar tu palabra, esta parte de liderazgo que seguimos revisando en el libro de Hechos, Padre Celestial, y que nos enseñan
que debemos tomar la iniciativa como los líderes que somos, Señor. Que no podemos, Padre Celestial, eh, estar esperando que alguien más venga y resuelva los problemas, sino que nosotros tenemos que tomar la iniciativa y actuar, dar soluciones. Permítenos, Señor, que estas soluciones, que las cosas de las cuales nos aferremos, sea, Señor, de tu palabra, de lo que tú nos has dado, Señor, al ser hijos tuyos, y que no utilicemos, Señor, pues herramientas políticas, programas, cualquier cosa, Señor, que el mundo ofrece, porque son estériles, Señor, sino que nos basemos en tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos para que, Señor, lo podamos hacer, mis hermanos y yo, Señor, y dirigir nuestras vidas, Señor, conforme al propósito que tienes para nosotros y cumplirlas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.